Hola, buenos días a todos los que estáis aquí escuchando. Hoy, lunes 12 de enero, quiero hablaros de dos leyes. No son leyes científicas ni leyes jurídicas, no voy por ahí. No pertenecen al ámbito del derecho ni al de la ciencia, ni al de la ciencia experimental. Son otro tipo de leyes. Son leyes funcionales. Y tampoco me refiero a leyes en sentido normativo, sino a patrones de funcionamiento del comportamiento humano, de nuestro comportamiento. Y es un funcionamiento que no solamente se da en contextos sociales, en las relaciones, sino también y de forma muy clara en, en contextos económicos, en contextos de poder. Pero bueno, yo me voy a referir a lo social, desde la psicología. Son leyes que describen cómo se comportan las personas, cómo nos comportamos cuando el objetivo no es comprender la realidad, sino reducir costes o maximizar beneficios. ¿Cómo se justifica o cómo justificamos una decisión? ¿Cómo se mantiene una narrativa o se mantiene una ficción, porque a veces es una ficción, cuando hacerlo resulta rentable? Estas leyes no buscan la verdad, sino la eficacia, y no están escritas en ningún código, pero se cumplen a diario y son incómodas porque no regulan lo justo ni lo deseable, regulan lo que funciona. Y, y tampoco son leyes que se enseñen habitualmente. Son leyes del comportamiento real, leyes de ese funcionamiento social, del funcionamiento social, de cómo nos comportamos. Y, y creo que es básico entender cómo actúan cuando la utilidad prima sobre la verdad. Cuando nos enfrentamos a una situación que no sale como esperábamos, que nos contradice, que nos frustra, que nos molesta, que nos enfada, sí, que no sale como esperábamos, normalmente por dentro que sale una emoción incómoda. Y ahí es cuando nos enfrentamos a dos posibilidades, a dos posibles costes. Uno es el coste de entender, aceptar o decir la verdad, ver la situación tal cual es, y el coste de no hacerlo. Y nuestro comportamiento se va a orientar casi siempre hacia la opción con menor coste inmediato o con mayor beneficio percibido. Y os lo voy a explicar, no es un proceso consciente y deliberado, ¿no? En la mayoría de los casos no es voy a mentir o voy a evitar la verdad, es una evaluación rápida, casi automática, porque en realidad pensamos cuánto esfuerzo me exige, cuánto conflicto me genera, qué pierdo si acepto esto, qué gano si lo evito, todo esto muy rápido. Si aceptar la realidad implica esfuerzo, incomodidad o pérdida, y evitarla implica alivio, estabilidad, ventaja, el comportamiento se inclina, nuestro comportamiento, ¿a qué se va a inclinar? Se inclinará hacia la evitación. O si mantener una explicación, una excusa o una creencia resulta útil, se va a mantener, incluso cuando ya no es del todo creíble. Por eso estas leyes funcionan, no porque las personas quieran engañarse, sino porque el comportamiento humano tiende a optimizar. Optimizamos energía, optimizamos estabilidad y optimizamos resultados a corto plazo. Por eso hablamos de estas dos leyes. La primera ley, la ley de la carga reducida, que dice evitar el esfuerzo de comprender. Y luego la ley de la máxima ganancia, mantener la farsa porque funciona. La primera ley, la ley de la carga reducida, evitar ese esfuerzo de comprender, describe
en realidad algo muy básico de nuestro comportamiento. Comprender cuesta. Pensar con profundidad, revisar una idea propia, aceptar una explicación compleja o asumir algo que incomoda, exige energía, tiempo y a veces malestar también. Y cuando nos enfrentamos a una situación o nos encontramos con una situación que requiere ese esfuerzo, lo que queremos es reducir esa carga, no porque no podamos comprender, sino porque no siempre compensa hacerlo. Por eso preferimos quedarnos con explicaciones simples, aceptar versiones parciales, cerrar una reflexión antes de tiempo o dar por bueno lo primero que encaja con lo que ya pensábamos. Y no es ignorancia, es economía mental. La mente busca seguir funcionando con el menor desgaste posible. Y cuando entender del todo supone un coste alto, el comportamiento se orienta a evitarlo. Hay ahorro de esfuerzo. Esto es lo que dice esta primera ley. Es muy simple. La verdad no siempre interesa. No porque no exista, ni porque la persona no pueda entenderla, sino porque entenderla tiene un coste. Puede implicar reconocer un error, asumir responsabilidad, cambiar la imagen de uno mismo o afrontar un conflicto. Y cuando ese coste es alto, preferimos evitar la verdad. Entonces no se escucha del todo, no se profundiza, no se quiere saber más. La persona reduce la carga mental y emocional necesaria para comprender. Y no es ignorancia, repito, es una decisión implícita. Entender esto me cuesta demasiado, prefiero no entrar. Y esta precisamente es la carga reducida. Rechazar la verdad cuando su comprensión resulta costosa. Y ahora vamos a la segunda ley, la ley de la máxima ganancia. Mantenemos la farsa porque funciona. Aquí ya no se trata solo de evitar esfuerzo, sino de obtener o conservar algún tipo de beneficio. Por ejemplo, una persona puede saber, aunque sea de manera difusa, que una explicación, una excusa o una creencia no es del todo cierta, pero si mantenerla le aporta algo, tranquilidad, ventaja, coherencia, protección, comodidad, ¿qué hacemos? La mantenemos, la mantiene. Aquí ya no se trata de simplificar, sino de persistir. Persistir en una idea porque da resultado, persistir en una narrativa porque evita un problema, persistir en una versión de los hechos porque funciona mejor que la verdad. No se mantiene, no mantenemos la farsa por error, sino por utilidad. El criterio deja de ser si es verdad o no y pasa a ser si sirve. Mantenemos lo que funciona para nuestra estabilidad de alguna manera. Una vez que la verdad es evitado, queda esa narrativa alternativa, esa explicación, esa excusa, una forma de verse a uno mismo y ver la situación de otra manera, que nos tranquilice, que nos dé coherencia interna, que proteja nuestra autoestima, que evite el conflicto, continuar sin cambios. Mientras esta narrativa siga dando más beneficios que costes, ¿qué vamos a hacer? Mantenerla. No se trata de la verdad ya no es el criterio es la ganancia. Si una historia, una narrativa me permite seguir adelante sin perder nada importante, se conserva, aunque no sea del todo cierta. Por eso se llama máxima ganancia, porque elegimos la versión que nos da más y nos quita menos. ¿Y cómo encajan estas dos leyes juntas? Primero, no me interesa la verdad porque comprenderla me obliga a reconocer algo difícil. Y después mantengo la narrativa porque me resulta más rentable que cambiarla. Y eso es optimización del comportamiento. Primero evitamos el esfuerzo de comprender y después, si esa versión
simplificada resulta útil se consolida. La primera ley reduce la carga. La segunda convierte esa reducción en una farsa estable y juntas se explican mucho mejor de lo que parece, cómo pensamos, cómo decidimos y por qué mantenemos ciertas ideas durante tanto tiempo. ¿Cuántas veces una persona o cuántas veces evitamos hablar de un tema concreto porque sabemos que si se para pensarlo de verdad, quizás tendríamos que cambiar de opinión o asumir una responsabilidad? Entonces preferimos no profundizar y dejarlo en el aire, ¿no? Evitamos el esfuerzo de comprender. Alguien recibe una crítica razonada y en lugar de escucharla entera, se queda solo con una frase, la simplifica y la descarta. No entra en el fondo, porque hacerlo le exigiría quizás replantearse algo propio. Y una vez más, ¿qué hace? Pues la evita. Una conversación se vuelve incómoda porque aparecen matices, contradicciones o dudas y la persona corta con bueno, cada uno tiene su opinión y da por cerrado el asunto, no porque esté claro, sino porque pensarlo más cansa y de nuevo evitamos. O una persona que mantiene una explicación sobre por qué actuó de cierta manera, aunque ya no se lo crea del todo, pero esa explicación le evita conflictos, así que la sigue usando. O alguien sabe que una decisión que tomó no fue la mejor, pero la defiende hasta públicamente porque reconocerla ahora tendría un coste mayor que seguir justificándola. Personas que mantienen una imagen de sí mismas que ya no encaja con lo que hacen, pero renunciar a esa imagen les obligaría a asumir incoherencias y prefieren seguir adelante y no remover. Aquí no hay, no es algo ingenuo, no hay ingenuidad, hay cálculo cotidiano. Y como digo, estas leyes no dicen nada malo de las personas, voy a decirlo así, nada malo, dicen algo real. Y no siempre estamos preparados para reconocer la verdad. Y no pasa nada, pero cuando se reconocen, muchas conductas dejan de parecer confusas, es que se arreglan muchas cosas. Y hay ejemplos muy claros y muy cotidianos que si somos sinceros con nosotros mismos, los reconocemos enseguida. No hace falta irnos a situaciones extremas. Aparecen en conversaciones normales, en relaciones normales, en decisiones pequeñas que repetimos una y otra vez. ¿Cuántas veces se evitan conversaciones difíciles porque hablar de ciertos temas implica tal vez comprender cosas incómodas, poner palabras a algo que duele, reconocer una tensión, aceptar que algo no está funcionando? Todo eso tiene un coste y cuando el coste es alto aparece esta primera ley, la ley de la carga reducida, que dice algo muy simple: no me interesa la verdad cuando comprenderla me obliga a reconocer algo que me resulta difícil, que me resulta doloroso. No se trata de no poder entender, sino de no querer entrar ahí. Se reduce el esfuerzo, se evita profundizar, se cambia de tema, se minimiza. No porque no se vea lo que pasa, sino porque verlo del todo implicaría asumir algo que tal vez desestabilice. Por eso se prefieren las historias a los hechos, las narrativas a la verdad. Porque cuestionar la narrativa implicaría pensar de nuevo, revisar, tolerar la incertidumbre, y eso cuesta. ¿Cuántas personas son incapaces de decir me equivoqué? Y no necesariamente por orgullo. Muchas veces es miedo al precio que tendría reconocer el error. Porque decir me equivoqué no es solo admitir un fallo puntual, es revisar posiblemente decisiones pasadas, criterios propios, incluso revisar la imagen que uno tiene de sí. Y aquí hay algo muy importante: cuanto más tiempo se mantiene una narrativa, más caro resulta abandonarla.
porque no se abandona solo una idea, se abandona todo lo que esa idea ha mantenido durante años. Por eso tantas personas se aferran tanto a ciertas versiones de sí, aunque ya no encajen del todo con la realidad. Y en algún punto aparece siempre un momento clave, un instante muy breve, un momento en el que podemos pararnos a comprender o decidir no hacerlo. Y ese momento es clave. Y cuando no se cruza ese punto hacia la comprensión, hacia la verdad, perdemos algo muy también importante. Se pierde la posibilidad de ajustar, de corregir, de entender mejor. Se pierde realidad. Y a largo plazo lo que perdemos es, sí, perdemos flexibilidad porque cada vez costará más revisar. Porque todo estará ya demasiado atado a una historia que hemos creado, a esa historia que hemos creado. Es posible que inclinarnos hacia la verdad no ganemos comodidad inmediata, pero ganaremos otra cosa. Ganaremos la capacidad de cambio, la posibilidad de no quedar atrapados en esas narrativas que ya no funcionan. Y conviene diferenciar algo muy claro. No es lo mismo no entender que no querer entender. Muchas veces el no lo entiendo no es incapacidad, es una forma de protegerse, porque entender obligaría a asumir algo y ese algo tiene un coste. Así que se evita. Esa es la carga reducida en funcionamiento. Y una vez evitada la verdad, queda una narrativa alternativa, una explicación que nos dé algo a cambio, pues tranquilidad, coherencia, protección, estabilidad. Mientras esa historia siga siendo rentable, se mantiene. Y mantenemos esa versión no porque sea la más verdadera, sino porque es la que nos da más beneficio y nos quita menos. Y la verdad deja de ser el criterio. El criterio pasa a ser que me permite seguir sin desmontar nada. Y aquí está el precio oculto. La máxima ganancia funciona muy bien a corto plazo. Ese es el precio oculto, porque vamos a pagar algo. A la larga va a generar rigidez, porque los conflictos se van a repetir, las relaciones se van a estancar. Aparece una sensación constante de tener que justificarse, de tener que defender siempre la misma historia. La que te protege hoy, limita mañana. Y ese comprender cuesta y ese cambiar resulta demasiado caro, al final va a tener un coste. Y aunque todo esto os pueda sonar demasiado abstracto, si lo dejamos aquí, lo vemos con muchísima claridad en nuestro día a día y en frases muy simples y muy cotidianas. Frases que hemos oído y que posiblemente muchos hayan dicho alguna vez o hayamos dicho alguna vez. Imaginaos que una persona recibe una observación, no voy a decir crítica, quiere decir algo tan simple como, no sé, una pareja, un amigo, un compañero, da igual, señala algo sobre su comportamiento, no una acusación, no un ataque, lo que sea, te noto distante, cuando pasa esto te veo más cerrado, parece que no estás del todo aquí, da igual el contenido, lo importante es que de repente esa persona siente que se le está criticando, pero en realidad se le está poniendo un espejo. ¿Y qué hace la persona? No se para a pensar si será cierto, cuando ocurre, o por qué actúa así. No. En lugar de entrar en el análisis, la persona lo esquiva, no profundiza, no se pregunta demasiado. No porque no pueda, sino porque mirar ahí tal vez removería cosas. Y evita el esfuerzo de comprender. Ahí aparece la primera ley. Y entonces, ¿qué dice? Soy así. Es una de esas frases que decimos cotidianamente que reflejan
la no capacidad de análisis o el no querer analizar porque no interesa. Soy así responde muchas veces a la incomodidad. No explica el comportamiento, pero cierra la situación. Evita seguir hablando, evita seguir pensando, evita tener que revisar nada. Y entonces aparece la segunda ley. Y el soy así se mantiene porque funciona, porque protege, porque simplifica, porque da estabilidad. Muchas veces hemos dicho, no me interesa, es que ya no me interesa esta persona. Y lo repetimos y lo decimos. Y lo decimos o se dice con convicción. ¿Pero para qué? Quizás para evitar mirar ciertas cosas, que no para de pensar en ella, que le molesta que no le escriba, que no esté pendiente. Y claro, enfrentar eso puede resultar incómodo. Y esa frase no me interesa empieza a servir para no exponerse, para no tomar decisiones o para no reconocer una dependencia. Se mantiene. No porque sea verdad. No es verdad el no me interesa, pero la mantenemos porque funciona. Es muy, muy interesante. Esas dos frases tan simples, soy así y no me interesa, ¿cuántas veces las habéis oído? ¿O cuántas veces las habéis utilizado? Soy así y punto. O no me interesa y punto. Cuando en realidad sí que te interesa. Es muy curioso. Y en ambos casos ocurre lo mismo. No interesa la verdad porque comprenderla generaría conflicto interno y mantenemos la historia porque nos da más beneficios que revisarla. Y no son frases inocentes, no son simples maneras de hablar, son puntos de cierre, son lugares donde el pensamiento se detiene porque seguir adelante tendría un precio demasiado alto. Y reconocer esto no es fácil, porque implica aceptar que muchas veces no evitamos la verdad porque no la veamos, sino porque no nos compensa verla. Reconocer que a veces no nos interesa la verdad porque nos costaría demasiado y que a veces mantenemos narrativas porque nos resultan más rentables, no nos hace mejorar como personas, pero sí nos hace más honestos. No siempre vamos a cruzar el punto de inflexión. Muchas veces seguiremos evitando conversaciones, manteniendo historias, repitiendo frases que nos protegen, pero hay momentos muy breves en los que podemos darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Y en esos momentos no hace falta cambiar nada. Basta con no seguir engañándose del todo, ¿no? Y a veces, solo a veces, en ese momento que nos damos cuenta, ya cambia algo. Nos vemos el próximo lunes.